Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Listos? Bien. Vamos a continuar con nuestro libro de Proverbios. Estamos en el capítulo 4. Ya hemos visto el verso 1 con el tema buscando sabiduría ante todo. El verso 1 nos dice: escuchad, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para adquirir cordura. Y hablamos de la importancia de estar siempre atentos a la enseñanza, en este caso, de nuestro Padre Celestial como hijos de Dios. Pero vamos a los versículos 2 y 3, que hay algo muy interesante aquí. Dice en los versículos, versículo 2 y 3, porque os doy, ¿qué nos da? Dígalo fuerte, ¿qué nos da ahí? Buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante. Algunos opinan, de los estudiosos, que Salomón escribió estas palabras y él estaba hablando de su propio padre. Pero nosotros en estas palabras del verso 2 y verso 3, lo que podemos ver es cómo Dios mismo, si nos estuviera hablando a nosotros y nos dijera como sus hijos, que como padre nos da una buena enseñanza. Como padre nos da, ¿qué nos da? Una buena enseñanza. Ahora, yo quiero aquí enseñarle algo. Siempre lo he enseñado en todos los niveles y creo que no está por demás que usted lo aprenda aquí, pero una mala doctrina siempre va a producir una mala conducta. Una buena doctrina siempre va a producir una buena conducta. Una sana doctrina siempre va a producir una buena ¿qué? Conducta. Un padre que enseña bien a su hijo, seguro en el paso del tiempo va a ver el resultado de una buena conducta en el hijo. Pero si nosotros sabemos que Dios nos enseña, nos da una buena enseñanza, aquí es donde entra un punto medio duro y difícil para los que somos papás. Existen padres en la actualidad que no dan ninguna buena enseñanza a sus hijos. Es triste, pero así es, y aún dentro del pueblo cristiano, ¿no? Ahora, yo voy a ser un poquito drástico y te voy a enseñar cómo hay padres que no dan una buena enseñanza a sus hijos. Por ejemplo, aquel hombre que golpeó a su hijo de 2 años porque no lo dejó dormir una noche. Eso salió en las noticias, el hijo con toda la cara hinchado, 2 años. Y antes no lo mató, pero lo golpeó porque no lo dejó dormir. ¿Cómo creen que va a crecer ese niño? ¿Con una buena enseñanza? No, una pésima enseñanza. O aquella madre que cuando tuvo a su hijo y a los 2 meses fue y lo dejó en un basurero, que también salió en las noticias. ¿Será esa una buena enseñanza de un padre y una madre para sus hijos? Pregunto. O aquel padre que se la vive ofendiendo y diciéndole a sus hijos que no sirven para nada. Esa es una pésima enseñanza. Y el versículo nos dice: yo os doy buena enseñanza. Dios, el Padre, nos da una buena enseñanza. Y si nos da el Padre una buena enseñanza, Él espera, principalmente a los que somos padres, Él espera que como padres demos una buena enseñanza. Y si tú todavía no eres padre, si tú todavía no eres madre, pero eres un joven o eres una jovencita, aún así la responsabilidad como un hijo de Dios que Él espera es que tú des una buena enseñanza. Ahora, déjame traducirte qué es la buena enseñanza. Porque alguien puede hablar muy bonito, pero vivir muy pésimo. Una vez oí de un hombre famoso, Spurgeon, que dijo: un predicador que se sube, la gente lo oye, y luego la gente dice: uy, ese señor no se debería de bajar de ahí. Dice, pero luego ya que lo ven vivir, dice, ese nunca se debería de subir ahí. O sea,
Puede haber mucha gente que hable muy bonito y mensajes muy bonitos, pero en la vida no dan una buena enseñanza. Es una pésima, ¿qué? Enseñanza. Ahora, aquí es donde yo entro en un tema que quiero dejarlo en claro a los que somos papás. Los hijos son un espejo de nosotros los padres. ¿Sabían? Aunque no nos guste, aunque no queramos reconocerlo, los hijos son un espejo de los padres. Oseas 4:9 dice un principio muy fuerte, muy tremendo. Oseas capítulo 4, versículo 9. Y será el pueblo como el sacerdote. ¿Cómo será el pueblo? ¿Cómo es quién? Su líder. Podemos invertirlo. Será el pueblo como el pastor, y los pastores le hacemos gluc. Qué responsabilidad, ¿no creen? Pero también podríamos poner ahí, y será la familia como los padres, porque ese es un principio que tiene que ver con el liderazgo. Y miren, hermanos, esto de que los hijos son un espejo de los padres lo podemos ver de varias maneras. Los niños nos imitan, inconscientemente imitan nuestros gestos, nuestras acciones, nuestra forma de comunicarnos, hasta nuestra manera de comer. Yo por ahí veo un hijo que es el mayor, ya tiene 31 años, pero come como yo como. Y no pude enseñarle de otra manera. Qué tremendo, la verdad. Pero bueno, no solamente me ha imitado en ese detalle equivocado, lo importante es en la vida, porque ahí es donde nos debe de preocupar. Él ya es un hombre casado y a mí me da gusto poder verlo hacer cosas como le enseñó su papá y le enseñó su mamá, porque son un espejo de nosotros. Ahora, ¿sabían ustedes que los papás somos responsables de lo que nuestros hijos creen de sí mismos? Qué tremendo es eso, ¿eh? Y estoy relacionándolo con lo que hablamos. ¿Qué damos? ¿Una buena enseñanza o una pésima enseñanza? Los niños crecen 100% con nosotros los papás. Para ellos, para los niños, papá y mamá son lo máximo, hasta que encuentran en nosotros cosas contrarias, ¿verdad? Pero qué responsabilidad. Mire, yo tuve un compañero de trabajo en el último trabajo secular antes de trabajar para la obra del Señor. Yo trabajé en una arrendadora, banca de segundo piso se le conoce, y había ahí un compañero que tuvo problemas de homosexualidad. Cuando él estaba niño, su papá lo llevaba de cacería, y él nos platicó esto. Y un día el papá le dio el rifle a su hijo y le dijo: tírale al conejo. Pero el niño no quería tirarle al conejo, él le dolía tirarle al conejo. Él no quería hacerlo y el papá le gritaba: eres un maricón y nunca vas a dejar de ser un maricón. Siempre le habló así. Y saben, con el tiempo, este joven, su imagen, él creció con esa idea y tuvo problemas de homosexualidad. Yo no estoy diciendo que la decisión, solamente el problema es del papá. Los papás tienen que ver, y claro, él tomó también sus propias decisiones, es culpable por sus propias decisiones. Pero es verdad que lo que hacemos los papás, muchas veces lo que nosotros les decimos a los hijos, lo vemos manifestado en los hijos. Y eso es una pésima enseñanza, no es una buena enseñanza. No podemos nosotros enseñar de esa manera. Tenemos que enseñar con nuestra vida y nuestras palabras. Tiene que checar lo que hablamos con lo que ellos ven. Alguien dijo que cheque el audio con el video. Y es verdad, ¿no? Lo que se habla debe concordar con lo que se ve, porque así debe de ser. Otro ejemplo, yo tuve una consejería con otro hombre, él ya casado, de 27 años. Y él me platicó en la consejería, era un caso tremendo. Él me platicó que cuando él era niño,
Su mamá, fíjense bien, le obligaba a ser monaguillo del templo. Yo no sé qué pensara la mamá, ¿verdad? Usted sabe, a veces cuando uno está tan apasionado de la religión comete uno muchos errores. Pero lo obligó a ser monaguillo. Pero el problema no fue la obligación para ser monaguillo. El problema fue lo que pasó cuando él fue monaguillo. Porque el padre del templo donde él fue monaguillo abusó de él durante 6 años. Ustedes pueden imaginarse cómo creció este hombre. Mal. Creció mal, con una amargura. Él llegó a expresarme que él quiso matar a su mamá, quiso matar al padre cuando ya creció. Creció con una inseguridad impresionante. Conoció a una mujer, se casó con ella y todos los días vivía inseguro en que la mujer lo engañaría. ¿Y qué cree que pasó? Lo engañó y no una vez, muchísimas veces. Qué terrible, ¿no? O sea, qué terrible es el daño que muchas veces se ocasiona por una mala enseñanza. Pero Dios, mis hermanos, nos da una buena enseñanza y Dios quiere corregir nuestros errores. Dios quiere que tú y yo podamos corregir muchas cosas que no las estamos haciendo bien. Dios quiere que demos una buena enseñanza donde concuerde mis palabras con mis actos, con mis hechos, con mis acciones. Las palabras y las acciones, fíjense bien, pueden destruir el futuro, en este caso de un padre hacia un hijo, pueden destruir el futuro del hijo, pueden afectar el futuro del hijo o de la hija, o también pueden beneficiarlo. Pero el punto es que tú y yo somos cristianos, el punto es que tú y yo somos hijos de Dios y estamos con la necesidad de buscar sabiduría ante todo. Ante todo. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Dice ahí, Deuteronomio 6, verso 4. ¿Lo tienen? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, este es el mensaje de Dios para los padres en primera instancia, para que los padres en segunda instancia lo enseñen a sus hijos. Yo, por ejemplo, me casé como cristiano con mi esposa. Tengo 3 hijos, 2 varones y una ya están jóvenes, ¿verdad? Uno ya está casado, el mayor, pero tengo 3 hijos. Y tuvimos como padres el papel de enseñarles, darles una buena enseñanza. Ellos, podemos decir, crecieron en un ambiente cristiano. Aunque crecen en un ambiente cristiano, no quiere decir que automáticamente ellos son cristianos. Eso no los hace cristianos. Tienen que nacer de nuevo. Pero sí importa la enseñanza que tú les das a tus hijos. Una enseñanza que no solamente esté basada en palabras, sino en que ellos vean que esas palabras checan con los hechos, con lo que ellos ven. Eso es muy importante. Ahora, una de las cosas, como aquí dice, es que si yo quiero que mis hijos amen a Dios como deben amarlo, pues soy yo el primero que debo mostrarles con mi vida, tanto yo como mi esposa, los dos, que ellos vean que realmente amamos a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo les demostramos que amamos a Dios? En muchas maneras. Porque hay muchas maneras de demostrar que amas a Dios. Por ejemplo, dice la Biblia, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es un, ¿cómo dice? Mentiroso. Entonces, si yo les digo, hijos, no, pues miren, deben de amar a Dios, y luego me ven a mí, que a lo mejor ahí con el vecino estoy echando pleito con el vecino, pues ¿qué van a decir? Oye, me dice que ame a Dios y mira lo que está haciendo. ¿Me explico? Ese es ahí donde entra la buena enseñanza. El que nosotros hagamos, nos conduzcamos, nos comportemos enseñando de una manera correcta,
una buena enseñanza. Porque dice el verso 4, vamos a seguir adelante, de Proverbios. Sigue diciendo aquí, Él me enseñaba diciendo, retén mis razones en tu corazón y guarda mis mandamientos y vivirás. Esta frase, cuando dice, Él me enseñaba, podemos entender, si habla Salomón, que David seguro aconsejó mucho a Salomón cuando era joven, antes de ser rey. Y recordemos que cuando él fue hecho rey, Salomón, David le dijo, actúa como un hombre, Salomón. Actúa como un verdadero hombre. Y podemos nosotros estar seguros que cuando David le dijo eso a Salomón, le dio ese consejo porque seguro pensó que Salomón no era un hombre esforzado, ni valeroso, ni firme. Y entonces por eso le dijo, retén mis razones en tu corazón y guarda mis mandamientos. ¿Y qué va a pasar en su vida? Vivirás. Es decir, David había aprendido por su experiencia que era mejor obedecer a Dios que cualquier otra cosa. ¿Qué mejor enseñanza podemos darle a otra persona sino aquella que ya hemos experimentado en nuestra vida, de saber que no hay cosa mejor que obedecer a Dios que cualquier otra cosa? David fue un ejemplo para Salomón que Salomón podía imitar. Y a lo mejor alguien podría decirme aquí, a ver, usted dice que David fue un buen ejemplo para Salomón, para que Salomón como su hijo lo pudiera imitar. ¿Pero qué? Si David adulteró y pecó, acuérdense, mis hermanos, que David ciertamente adulteró, cometió un gravísimo error, pecó, pero le pidió perdón a Dios. Y cuando tuvo a su hijo Salomón, precisamente de Betsabé, David era otro hombre. David se había arrepentido completamente de lo que él había hecho, y podemos decir que desde ese momento, ante los ojos de Salomón, David fue un buen ejemplo para su hijo, que Salomón podía imitar. Un padre puede cometer un error, pero vino con Dios y pidió perdón y corrige su error, cambia su vida y comienza a mostrar con su vida. Por ejemplo, yo les puedo poner el ejemplo de mi padre, ¿no? Mi padre fue un alcohólico. Yo tenía 7 años cuando él llegaba a la casa todo tomado, y lo único que oía de mi cuarto eran gritos de mi mamá porque empezaba a golpearla. Pues yo bajaban mis hermanas, bajaba mi hermano mayor, y por allá botábamos porque pues estábamos chicos. Así fue mi padre al principio. Pero un día conoció a Dios. Un día Dios tocó su corazón. Y ese hombre alcohólico, que daba un mal ejemplo, que no podíamos imitarlo en muchas cosas, ese hombre, un día el Señor lo transformó de tal manera que los últimos 5 años de la vida de mi madre enfermó, quedó inválida, y ese señor se jubiló para dedicarse exclusivamente a su esposa. Y la manera en que lo hizo, mis hermanos, fue de tal forma que a mí se me grabó, que cuando yo me casé, yo dije, yo quiero hacer eso con mi esposa. Lo que vi en mi padre hacer con su mujer, yo lo quiero hacer con mi esposa. Yo quiero cuidar a mi mujer hasta el último día en que Dios me permita. Él cometió un error en el pasado, pero se arrepintió, cambió y fue un gran ejemplo. ¿Me explico? Así es como David con Salomón. Así es como pasó en este asunto. Pero David dice aquí, me enseñaba diciendo, retén, aférrate de corazón a mis palabras y obedece mis mandamientos y vas a vivir. Claro, los mandamientos de David que le está diciendo pues son los mandamientos de Dios. Los mandamientos que Dios da a sus hijos
Esos son los mandamientos que debemos obedecer, aferrarnos de corazón a obedecerlos, porque si los obedecemos, ¿qué va a producir eso? Vida. ¿Qué va a producir? Vida. Esa es la grande diferencia con una mala enseñanza. La mala enseñanza produce conductas terribles, pero la buena enseñanza produce vida. Vida que se va a ver en nosotros. Y eso es lo que hace Dios con su palabra. Vamos a seguir. Proverbios 4, versos 5 y 6. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides de ella ni te apartes de las razones de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámala y te protegerá, te conservará. Eso es lo que va a hacer la sabiduría. Mire qué importante aquí. La sabiduría se nos está animando aquí como creyentes, que como si estuviéramos en una escuela con la sabiduría, que nosotros estemos atentos adquiriendo cada día de ella. Yo me preguntaba un día, ¿por qué el hermano Pablo Hunter, los que no lo conocieron, al hermano Pablo Hunter, él era un americano que llegó a ser el tutor del pastor Chuy, de nosotros como pastores. Él era un misionero que duró más de 50 años como misionero con los tarascos, con varias zonas indígenas. Ahí dio su vida este hombre. Él se consideraba más mexicano que americano, ¿no? Pero fue un hombre que dio su vida en eso. Toda su vida. Pero él siempre, a los pastores que le conocimos, pues yo lo conocí, imagínense, de soltero, llegué a salir a algunos viajes misioneros con él, y desde que salí con él, yo recuerdo que siempre me decía, mírenlo hermano, sabiduría, sabiduría. Era todo lo que me decía. Y yo decía, ¿por qué me dice tanto sabiduría? ¿Por qué repite lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo? Ahora lo entiendo. Como el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos repite una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Busca sabiduría, adquiere sabiduría, ten sabiduría. Pues, ¿saben por qué, mis hermanos? Porque la sabiduría de Dios nos lleva a vivir de una manera que nos va a ayudar a apartarnos, a guardarnos del mal. El mundo cada día está de cabeza, cada día es peor. Cada día las falsas enseñanzas se están introduciendo más a la iglesia y Dios quiere guardarnos de todo eso. ¿Cómo? Con sabiduría. Adquiérela. Si quieres sabiduría, entonces debes dedicarte a ir en pos de ella. ¿Cuántos quieren sabiduría? Tienes que ir en pos de ella, en busca de ella. Tienes que pedírsela a Dios, no solo una mañana, todas las mañanas de tu vida. Señor, dame sabiduría. Señor, estoy ante este problema con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, en mi trabajo. Pero Señor, dame sabiduría. ¿Cómo resolver este problema? ¿Cómo tratar este asunto en mi vida? Pero siempre, siempre, siempre. ¿Qué pasa? Que el cristiano luego se le olvida. Se envuelve tanto en las cosas de la vida que se olvida pedir lo más importante, sabiduría. Tenemos que ir en pos de ella. No importa cuán difícil sea, se necesita determinación en nosotros para no abandonar la búsqueda. Este es un paso que no se da una sola vez en la vida. Es un proceso diario. Si tú la pides, vas a ser el hombre y la mujer más sabia, como Salomón. Dice aquí que la sabiduría nos guardará, nos protegerá, pero el creyente la debe de amar. Qué importante es. Mire, la diferencia con muchos educadores es el amar la sabiduría. Ellos dicen que aman la sabiduría, los educadores, ¿no? Pero la sabiduría que ellos aman no es la que nosotros debemos amar, porque ellos aman el conocimiento del mundo, pero nosotros debemos amar el conocimiento de Dios que está en su palabra, que es una grande diferencia. Pascal,
un hombre del pasado, dijo que el conocimiento humano, él dijo esto, el conocimiento humano debe de ser comprendido para ser amado. Eso dijo él. Pero déjeme decirle una cosa, pero el conocimiento de Dios debe de ser amado primero antes de ser comprendido. El conocimiento de Dios lo debes de amar. Si tú amas la palabra, la vas a estudiar y la vas a comprender. Te debes acercar a Dios, a la palabra con amor, con una mente dispuesta para ser enseñado, porque alguien puede leer la Biblia, pero no tener la disposición de corazón para ser enseñado. ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando la abras, la Biblia es como un espejo. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios es como un espejo. ¿Y qué hace uno en el espejo? A ver, ¿qué hace uno cuando se levanta en la mañana? No me digas que está así, amaneces bien peinadito, bien vestidito, bien cambiadito. No, hombre, vas al espejo y te hace ¡ah! Te asustas, ¿sí o no? Todos nos vemos con todos bien. No te has pintado, no te has puesto nada. Pero pues eso hace el espejo de la palabra. Cuando vas a la palabra te asustas, porque te muestra la realidad de tu vida. Pero cuando tú amas la palabra, cuando tú amas a Dios, que es el dueño de esta palabra, entonces tú comienzas a comprender y a disponer tu corazón para ser enseñado y decir, tienes razón, Dios, estoy mal, estoy equivocado. Amén. Debemos amarla, debemos procurar la verdad, y dice que ella nos va a proteger. La sabiduría, mire, no se imagina de cuánto nos va a proteger la sabiduría de Dios. ¿De cuánto nos va a guardar la sabiduría de Dios? ¿Cuántas cosas podemos evitar con la sabiduría de Dios? En una discusión, por ejemplo, de un matrimonio, porque siempre hay diferencias en los matrimonios, en una discusión de matrimonio, si eres sabio, pues vas a decir, híjole, pues no, ya no voy a hablar porque sé que hablo y la riego. Siempre digo lo que no quiero decir, pero ya lastimaste. Pero en cambio, adquieres sabiduría y a lo mejor dices, no, pues ahora no es tiempo de hablar, voy a callar y en su momento hablaré lo que tengo que decir con la palabra de Dios. Y qué diferente resolver esto, ¿no? Qué diferente es, por ejemplo, nosotros estamos encargados de la clase para novios. Tenemos una clase para novios antes de que se casen. Yo a veces les digo a los jóvenes, les digo, ¿saben qué? ¿Cómo hubiera querido yo haber tenido estas clases cuando yo fui novio? Bueno, no las tuve, pero sí me di a la tarea de conseguir libros y aprender. Tenía un hambre por manejar bien mi noviazgo y tuve que aprenderlo de esa manera. Pero hoy en día se supone que damos una clase que es sabiduría de Dios para que su relación de noviazgo la lleven como Dios dice y no como el mundo piensa, que es una grande diferencia. Son dos polos opuestos, completamente opuestos, ¿verdad? Yo conocí una pareja de novios, créanme, lo que los acabo de casar hace poco tiempo, me sorprendí. De veras. ¿Por qué? Porque fueron novios por 2 años y medio y durante 2 años y medio ellos se hicieron un compromiso, un pacto de no darse ni siquiera un beso hasta el momento de su matrimonio. Yo dije, wow, qué bonito es saber conducirse como Dios quiere. Y algunos dicen, hombre, que sea un beso, ¿qué tiene? Sí, pues esa es la carne en la que sí se le antoja todo eso, ¿verdad? Pero qué bonito es como José con María, que hicieron un compromiso, ¿verdad? Un compromiso donde ellos se guardaron por 1 año. Y luego José se llevó la sorpresa de encontrarla embarazada, ¿verdad? Pero no sabía que el embarazo venía por obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero hay muchas cosas que aprender. Sabiduría en la palabra de Dios. Sabiduría de cómo hacer las cosas. Sabiduría para manejar las cosas. Mire, por ejemplo, qué importante es la sabiduría de Dios. Cuando yo era novio con mi esposa, yo recuerdo que una vez ella compró un carro, pero no conocía ni sabía, así que le vendieron un carro bien mal. El carro no servía para nada, pero para nada.
Como quien dice, la engañaron, ¿verdad? Entonces ella estaba tan enojada, y yo te estoy hablando cuando empezábamos de cristianos, para que veas qué importante es la sabiduría de Dios. Te pongo este ejemplo. Estaba bien enojada que luego me dijo, oye, le voy a decir a mi hermano, él tiene unos amigos judiciales para que vayan y lo asusten y le entrego su carro y me regrese el dinero. Me dijo eso. Cuando me dijo eso, ¿qué creen que yo le dije? No, tiene razón, vamos con ellos. No, ¿saben qué le dije? No, eso no es correcto. Mira, mejor vamos a hacer algo. Yo te propongo algo. Vamos a ir a la casa de este señor. Le vamos a hablar con la palabra de Dios. Y vamos a ver que Dios obre y te regrese su dinero y Él te reciba el carro, porque Él sabía que ese carro no servía y eso es un engaño, es una tranza. Yo te propongo eso. Mira, Dios puede hacer la obra. ¿Cómo ves? Es más, esa noche yo me acuerdo nos enojamos. Porque ella, no, porque le hacía falta conocer de la sabiduría de Dios. Pero yo como su novio que conocía, pues tenía que guiarla a eso. Entonces pasó una noche y al día siguiente ya como a mediodía me habló y me dijo, perdóname, tienes razón, no debemos de obrar así, es cierto lo que me decías de la palabra de Dios, vamos pues hoy vamos. Y entonces fue ella, otra hermana y su servidor, fuimos a la casa de este señor, ya como a las 8 de la noche, pero no estaba. Entonces nos paramos así en una esquinita que no nos viera. Y ahí nos paramos, ahí estábamos esperando que llegara, llegó como a las 10 de la noche. Entonces, en cuanto llegó, nos bajamos los tres, le tocamos no, pues a mi esposa la conocía y a su hermana, porque ellas dos son las que fueron, a mí todavía no. La cosa es que nos dio chance, entramos a su casa, Señor, ¿cómo está? Y ya nos sentó ahí en la sala y que empiezo a hablarle yo con la palabra de Dios. Dios me dio gracia. Y empecé a hablarle, mire Señor, la palabra, nosotros somos cristianos, la palabra de Dios dice que una persona que obra de esta manera, ese es un engaño, y cuando hay un engaño, Dios va a tratar así, pues con la palabra de Dios le empecé a hablar, y la esposa que le empieza a decir, es lo que te he dicho tú, Juan, y no haces caso, mira, ya, entiéndelo. Fíjese, quiere decir que no era la primer tranza que hacía. Y la esposa estaba duro y duro. Bueno, no se la voy a hacer larga. Esa noche terminaron llorando el señor y la esposa. Le regresaron su dinero a mi esposa, regresamos el carro y todavía 3 meses estuvimos yendo a su casa a compartirles el evangelio de Cristo. ¿Saben qué es eso? Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Para eso es la sabiduría de Dios. Amén. Sabiduría. Vamos al verso número 7. No le estoy hablando cosas, usted puede preguntarle a mi esposa, ¿verdad? Y usted se dará cuenta que lo que hablamos es lo que es, como es. Proverbios 4:7. Dice ahí, sabiduría ante todo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Ante todo, ¿verdad? Adquiere sabiduría, sobre todo lo que posees, adquiere ¿qué? Inteligencia. Eso es lo que es el llamado. Sobre todo lo que posees, que lo que llegues a poseer en la vida. Miren, hermanos, Dios puede bendecirnos. Dios puede darnos a algunos más que a otros. Algunos a lo mejor es más difícil, a otros Dios les provee. Dios pudiera darnos, pero aún que Dios nos bendijera, la Biblia nos dice claramente que por encima de lo que tenemos, de lo que logramos, de lo que adquirimos, debemos adquirir ¿qué? Inteligencia, sabiduría. Porque a veces, muchas veces cometemos el error que ponemos el corazón más en las posesiones, en los gustos, en los... Mire, digo, es que no tengo otra manera de ejemplificarle esto, pero cuando yo me casé con mi esposa éramos 2 personas distintas con 2 niveles diferentes económicamente, ¿no? Ella estaba acostumbrada porque tenía un papá que tenía una clínica y tenía todo lo que ella quería, todo. Pero yo todo lo que tenía me costaba adquirirlo, no tenía ese nivel, vaya, ¿no? Cuando yo la conocí, nos comprometimos para casarnos
Yo fui muy claro y le dije, mira, yo me voy a esforzar por proveerte todo lo que tú necesitas, pero yo quiero que tú entiendas que de momento yo no puedo darte lo que tu papá te daba, ¿no? Y ella me dijo, a mí no me importa eso, yo lo que quiero es compartir la vida contigo y conocer más al Señor contigo. Y qué padre, porque mire, nunca le ha faltado nada, Dios le ha provisto. Aún cuando perdí mi vista y fueron 4 años que yo no pude trabajar, Dios fue tan fiel con ella, que ella ahora testifica y dice, híjole, qué Dios tenemos, ¿no? Pero es eso, por encima de lo que tenemos que poner el corazón en la sabiduría de Dios, en nuestro Dios, porque Dios nos va a llevar siempre a las mejores cosas. Por eso es lo que debemos de hacer. No es el conocimiento solamente, sino se trata de que en nuestra mente ese conocimiento llegue a funcionar como un ordenador. Acuérdese que lo que hay en nuestra mente al final resulta en lo que usted y yo somos. Y si en nuestra mente está el conocimiento de Dios y permitimos que ese conocimiento sea el que nos dé las órdenes en nuestra mente, entonces vamos a realmente a conducirnos conforme a ese conocimiento de Dios, a esa sabiduría de Dios, a esa inteligencia de Dios. Vamos a adquirir discernimiento, vamos a aprender a discernir lo bueno de lo malo, como debe de ser. Versículo 8 y 9. Sabiduría, engrandécela, dice, engrandece a la sabiduría y ella te engrandecerá, te honrará si tú la abrazas. Un adorno de gracia pondrá en tu cabeza, una corona de belleza te entregará. Cosas que ya nos ha hablado, ¿no? Y nos ha dicho en lo que llevamos. Lo interesante aquí de la sabiduría es que se nos presenta como si fuera una mujer que es amada. Pero cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, esta imagen cambia. Porque Dios hizo a Cristo nuestra sabiduría, ¿verdad? Así que Cristo Jesús, que es la sabiduría de Dios, es el que debe ser amado por nosotros. Cristo es quien debe de ser engrandecido a través de vivir prácticamente su sabiduría. Esa es la manera en que nosotros engrandecemos a Cristo. Y si nosotros engrandecemos a Cristo practicando su sabiduría, Él nos va a engrandecer y a honrar a nosotros. Amén. Eso es lo que dice aquí. Y eso es lo que va a hacer. Pondrá la sabiduría como un adorno sobre nuestra cabeza. ¿Qué significa? Que vas a ser sabio. Sabio en lo que piensas, sabio en lo que decides. Inteligente, no imprudente, no necio, no testarudo, sino sabio, inteligente. De esa manera es como Él nos va a honrar y nos va a dar una corona de belleza por su sabiduría. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a buscar con ansias la sabiduría del Señor Jesucristo. Que tengamos de esta sabiduría que nos renueve, que nos cambie, que nos transforme y a la vez podamos dar una buena enseñanza a aquellos que nos rodean. Amén. Que Dios les bendiga. Aquí vamos a dejar nuestra clase. Nos quedamos en el verso número 9 y continuamos la siguiente semana en el verso número 10.